Hola, feliz día. Hoy iniciamos el estudio de los pecados capitales. ¿Pero qué son los pecados capitales? El término capital no se refiere específicamente a que estos pecados están por encima de otros, sino que se llaman capitales porque generan muchos otros pecados. Santo Tomás decía que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Es decir, que para Santo Tomás él los conocía no como pecados capitales, sino como vicios capitales. Entonces los conoceremos como capitales porque generan otros pecados y otros vicios. Estos pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia. Y la concupiscencia es originada a través del pecado original, o sea, a través del pecado original. Según el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 2515, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. Y la teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica como la lucha que tiene la carne sobre el espíritu. Pero en palabras más sencillas vamos a conocer la concupiscencia como la inclinación que tenemos hacia cometer pecados. La inclinación que todos poseemos hacia cometer pecados. Los pecados capitales son 7. El primero de ellos es la soberbia. Y hoy nos detendremos específicamente en este pecado capital. La Real Academia nos dice que la soberbia es la altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. También nos dice que es la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás, o la cólera e ira expresados con acciones descompuestas o palabras altivas. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la soberbia es una estima desordenada de sí misma, que hace que nos consideremos superior a los demás y queramos elevarnos por encima de ellos. La persona soberbia tiene la necesidad de demostrar, no solo a los demás, sino incluso a ellos mismos, que es alguien superior, que es alguien a quien se le debe rendir culto, pues esta persona cree que es digno de alabanzas y aplausos. Pero, ¿quién fue el primer soberbio? Muchos sacerdotes, incluso el Papa, hablan de que el más soberbio de todos era el diablo o el demonio. Este pecado de la soberbia es conocido como el pecado del demonio, porque cuando lo cometió se rebeló contra Dios. El demonio no tiene un cuerpo, como nosotros los humanos, con el que cometer lujuria, gula, avaricia. No, su pecado principal, su único pecado, dicen muchos sacerdotes, fue la soberbia. Es decir, creer que con sus solas fuerzas era capaz de todo y que no necesitaba de Dios para lograr las cosas. La persona soberbia no permite o no acepta y reconoce los problemas, no reconoce sus defectos y no reconoce sus pecados. Y todos sabemos que es imposible ser perfecto. Pero la persona que es soberbia cree o tiende a creer que puede alcanzar la perfección, aunque sea
en algunos niveles o en algunas áreas de su vida. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en su artículo 1866, la soberbia consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido, que busca la atención y el honor. Es un antagonismo de Dios. Como les compartí anteriormente, la soberbia fue el pecado de Lucifer. Lucifer fue creado por Dios como un ángel puro, y este se rebeló contra el Creador y lo desobedeció. Lo desobedeció con conciencia y con libertad, y escogió pasar toda la eternidad en el infierno. La soberbia es de hecho el pecado que nos lleva a considerarnos más de lo que somos. Nos aleja de la verdad, nos aleja de Dios, que es la verdad. Este pecado también lo vemos reflejado en Génesis 3, del 4 al 5, que nos dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. A este pecado se enfrentaron Adán y Eva, pues ellos pensaron que ciertamente no iban a morir y que no necesitaban de Dios y que podían desobedecerle. Cuando la serpiente pues les transmitió esto, allí Adán y Eva pecaron de soberbia. Pero para el bien de todos hay una virtud que se contrapone a este pecado de la soberbia, se opone a la soberbia, y es la humildad. La humildad es una virtud del Espíritu Santo, es decir, es este el que nos las puede otorgar. Y la virtud por la que el hombre reconoce que no tiene nada, que solo es un pecador, y reconoce que Dios es todo poder y toda fuerza. El humilde le entrega toda la gloria a Dios y reconoce que sin Dios no es nada. La persona humilde no aspira a la grandeza personal, no aspira a que lo admiren. Es fácil al momento de perdonar. La persona humilde va tras otros tesoros. ¿Cuáles son esos tesoros? Los tesoros del cielo. Esta persona que es humilde se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es decir, se ve a través de los ojos de Dios. Así que esta virtud de la humildad es la que contrapone a la soberbia. En Efesios 4, del 2 al 4, nos habla cómo Pablo nos invita a ser humildes de corazón. Y nos dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La respuesta frente a la soberbia es el camino de la humildad. Y esta inicia por aceptar quiénes somos realmente. Tener problemas o pecados no nos hace ni más ni menos. Ciertamente, quizás no tengamos cualidades extraordinarias, pero la humildad nos lleva a reconocer dónde está nuestro verdadero valor. La humildad no solo se opone a la soberbia o orgullo, sino que también es la que se deja reconocer los dones de Dios y la responsabilidad que tenemos cada uno de ellos en practicarlos. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa abajarse, y de humus, que significa suelo o tierra. De estos vocablos podemos obtener
que la virtud de la humildad significa abajarnos hasta el suelo. Y aquí haré referencia a la cita bíblica que hace parte de este ministerio, que es necesario disminuir para que Cristo crezca. En esta cita de Juan 3:30, nosotros vemos reflejado cómo Juan era humilde y quería que nosotros también practicáramos la virtud de la humildad. Humildad implica decirle a Dios: tú eres todo y yo soy nada. Tú eres el Señor, tú eres el que tienes todo poder y yo soy tu humilde siervo. La persona humilde no busca estar entre los primeros puestos, no busca destacarse. Santa Teresa de Ávila solía decir que la humildad es andar en verdad y la verdad es Dios. La persona soberbia se aleja de Dios y cree que sus propias fuerzas son suficientes. A lo largo de la preparación de esta prédica o esta pequeña enseñanza, iba notando algunas cosas que nos pueden ayudar a definir o a determinar si estamos por el camino de la soberbia. Y te las iré mencionando una a una. ¿Te cuesta aceptar tus errores? Cuando te equivocas, ¿no te gusta que otros te corrijan? ¿Quieres resolverlo todo por tu cuenta? ¿Buscas siempre la aceptación, el reconocimiento, que te adulen o feliciten por tus logros? ¿Hablas siempre de ti mismo? ¿Crees en todo momento tener la razón o consideras que en tus opiniones está la verdad? ¿Te cuesta pedir perdón? ¿Quieres llamar la atención? Estas son solo algunas de las cosas que nos dan una breve reflejo de si nosotros estamos cayendo en este pecado de la soberbia. La soberbia causa infelicidad, no permites que te relaciones positivamente, incluso no permites que te relaciones con Dios, porque te da una apertura a que tú no necesitas de Dios. Por lo tanto, la persona soberbia tiende a estar solo, tiende a estar en soledad. Hoy te invito a que le digas a Dios: tú eres mi Señor, tú lo eres todo en mi vida y yo sin ti no soy nada. No quiero pretender lo que no soy, Señor. No quiero mostrar lo que no soy. Quiero que los demás me vean a través de tus ojos. Que seas tú quien reine en mi vida. Te invito hoy a que le pidas al Espíritu Santo esa virtud de la humildad para que pueda crecer en ti. Para que esta virtud te haga pleno, te haga estar siempre en presencia de Dios, te haga dejar toda altivez, te haga dejar todo orgullo, te haga dejar toda arrogancia, te haga dejar toda soberbia y entender que en Dios está la raíz de todo. Él es el principio y el fin. ¿Cómo vencemos la soberbia? Descansando en la gran verdad de que Jesús, de que Dios es todo en nuestras vidas. Les habló la precursora de Cristo, Giselle Sánchez, miembro de la comunidad de Alianza Sagrada Familia de Nazaret y del ministerio Juan el Bautista. Recuerden que es necesario disminuir para que Cristo crezca. Dios les bendiga.